Chicos, buenos días, ¿cómo están? Ingeniero, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? A ver, vamos a empezar con la clase. A ver, cuéntenme, ¿cómo les fue con el tema de los geoportales? ¿Qué pudieron investigar? ¿Qué encontraron? ¿Nadie quiere participar? Yo A ver, coménteme. puedo encontrar que aquí en Ecuador hay una página que nos hay dos, o sea, geoportales y visores geográficos. ¿Ya? Entonces, hay distintas instituciones para geoportales y también para distintas instituciones que nos ayudan de visores geográficos como el IGM, el INEGEM, el MAG, el MAE, el Ajá. MI, el CENAGUA, el IEE, el ANP, el Centro Sur, el INEVAL, UDA, el UEB, GPI, SINAT y el ARC. Entonces son Ah, algunos con... En los visores geográficos son visores de mapas y los otros son geoportales. ujú. Ya, muy bien. Correcto, miren, no sé si estamos viendo en pantalla la infraestructura ecuatoriana de datos geoespaciales. ¿Me Sí, ingeniero. confirman? Sí, sí Sí, se ve. creo que Sí, ejercicio Sí, visualiza. Ya. Entonces aquí, miren, tenemos esta plataforma, lo que nos estaba comentando el compañero, que tenemos algunos servicios como geoportales, geoservicios, el catálogo de metadatos, visores geográficos, tenemos ese link para descarga y tenemos una biblioteca. Si nos vamos a los geoportales, a esta parte de acá, ya vimos los geoportales, tenemos diferentes páginas o servicios web de diferentes instituciones, ¿no? Como nos había mencionado el compañero, como el IGM, el MAG, el Ministerio de Desarrollo de Vivienda, como es el MIDUBI, el Ministerio de Defensa, el Instituto de Investigación Geológica y Energético, el Instituto Oceanográfico de la Armada, y así podríamos encontrar otros institutos o ministerios de los cuales podríamos obtener información. Pero, ¿qué encontraron ustedes en esta información? ¿De pronto sí accedieron a ella? ¿Trataron de pronto de descargar algo? ¿Quién intentó descargar algo? Nadie. Inge, bueno, yo intenté ingresar al IGM, al del ¿Ya? militar, pero cuando ya me estaba registrando y quería descargar, al principio me salía error de descarga o actualización. Entonces intenté, pero ya luego no me cargaba, no sé si era solo mío o estaba malo mi internet. Ya, correcto. ¿Quién más puede comentar al respecto? Igual, Inge, eh, en algunos visores de algunos geoportales, o sea, no funcionaban, solo funcionaban, bueno, de la CNEL, de la Corporación Nacional de la Electricidad, Instituto Geográfico Militar, Universidad de la SUAY, Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ah, no, ese Ya, es otro. Pero solo de esos estaban como que activos. De ahí los demás como que salía error o no se encontraban activos esos geoportales o los visores. ya, correcto. Bueno, de hecho, pues todos estos portales o estos geoportales están vinculados, ¿no? Digamos que es la misma información que deberían contener todos, ¿no? De pronto algunos geoportales van a tener información, por ejemplo, ¿no? En el caso del MAGAF, va a contener información referente a lo que sería agricultura, ganadería y pesca, ¿no?
Por ejemplo, en el caso del Instituto Geológico, pues va a tener información referente al suelo, subsuelo, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, todo está ligado en este caso al IGM. Lastimosamente en nuestro país, la descarga no es tan sencilla como en otros geoportales a nivel mundial. Entonces, eso es lo que sucede lamentablemente al tratar de descargar información. No, entonces, no solamente es a usted el que le ha pasado, sino ya a varios usuarios que han querido descargar la información como para poder trabajar. Lastimosamente es así. Lastimosamente es así, pues, y son más los pasos que uno tiene que seguir para tratar de descargarse y es un poco complicado, por así decirlo. Pero bueno, aquí encontramos toda la información geográfica, información espacial que nos va a servir como para de pronto hacer un análisis. El día de ayer estuve navegando en este geoportal y pude descargar la red vial estatal. ¿Sí? Como por ejemplo también se podría descargar este sistema de riego estatal, etcétera. ¿De acuerdo? Eso como para que tengan una idea del tema de los geoportales, que es lastimosamente aquí en el país es un poco complicado obtener información al respecto. A ver, vamos a ver si es que encontramos información por acá. De Ecuador, Cuenca, pero también es muy limitada, si ustedes ven. En la Universidad de Cuenca tenemos información, pero muy limitada, y de pronto en la Universidad de Cuenca van a tener de la provincia más de la SUAY y la parte sur en este caso. Sí, entonces eso podríamos hablar del tema de los geoportales. Bien, entonces yo aquí ¿dónde está mi? No sé qué pasó. Ah, aquí. Bien. Entonces, en el aula virtual les he dejado aquí este enlace para poder acceder a estos geoportales y naveguen, sí, traten de navegar y a ver qué información podremos encontrar, ¿de acuerdo? Para que naveguen y ahí vamos a ver qué, por ejemplo, son aquí ortofotos, sería buenazo obtener las ortofotos. Vamos a ver qué nos dice ortofotos disponible en el Ecuador. Pues, catastro rural. Pero solamente en este caso son visores. Visores, no encuentro como por ejemplo, a ver, para tratar de descargar ortofotos que tenemos por acá. Mire. Sí, lastimosamente, pues es un problema no tener la información a la mano para poder trabajar. ¿Y qué es lo que nos toca hacer en este caso? Pues tratar de buscar directamente en las entidades como para poder trabajar con esta información que debería estar, ¿no es cierto?, al alcance de todos, pero bueno, lastimosamente no lo está. Bien. Entonces, hasta aquí el tema de la primera unidad. Tienen aquí todos los contenidos y los documentos con los cuales hemos tratado para que por favor ustedes lo revisen. Déjenme activar esto que ha estado desactivado. Sí, entonces aquí tenemos los documentos importantes para que lo lean. Sobre el tema de la información espacial también, conceptos básicos de cartografía, también están dos documentos, y del tema de los geoportales.
Bueno, ahora vamos a empezar ya con la unidad número 2, que es el manejo de SIG para edición espacial y cartografía. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de esta unidad? Pues es la creación y elaboración de proyectos en software SIG, elaboración de mapas en software SIG, edición de información espacial de tipo vectorial, importación y exportación de información a otras fuentes y digitalización de la información física. Bueno, ¿qué software vamos a utilizar? Habíamos comentado en clases anteriores que para los sistemas de información geográfica existen varias herramientas. Entre ellas está ArcGIS, QGIS, GBSIG, ERDAS, ENVI, por decir algo, ¿no? Por decir algo, son herramientas que nos sirven para trabajar en esta tecnología de los sistemas de información geográfica. Ahora, nosotros vamos a utilizar el ArcGIS en cualquiera de sus versiones. ¿De acuerdo? Es importante recalcar que el hecho de que nosotros utilicemos ArcGIS es porque a nivel mundial es el software más utilizado tanto en empresas públicas como privadas. Entonces, es importante conocer el manejo de este software, ¿no? Yo podría decir que otro software que también lo manejan a gran escala sería QGIS, que también es un software potente. Ese software, la diferencia de ArcGIS, es que es un software de código libre, es decir, que no necesitamos una licencia para trabajar. Sin embargo, ArcGIS sí se necesita una licencia para poder trabajar. Les comento que la universidad sí tiene la licencia del software, de acuerdo, del software de ArcGIS, de una versión un poco anterior a la que les estoy presentando en este momento. Entonces, por ese lado no vamos a tener ningún inconveniente. A las personas que ya hayan manejado este software, lo tengan instalado en cualquier versión, pues no importa. Yo les he dejado la versión, la 10.8, que esta versión es la última actualización de ArcGIS. Es decir, que ArcGIS ya no va a actualizarse más. Ahora debemos pensar ya en migrar los datos a ArcGIS Pro, que ya vamos a ver también ArcGIS Pro. Entonces, vamos a ver la diferencia en la interfaz de ArcGIS normal en todas sus versiones y el ArcGIS Pro, que ya varios usuarios pues ya están empezando a trabajar en esa nueva plataforma. También les he dejado una base de datos geográfica para que ustedes puedan descargarse y puedan tener todos para empezar a trabajar con este software. Asimismo, pues está aquí el video de instalación para que instalen en sus computadoras y puedan practicar. ¿De acuerdo? Una recomendación al momento de instalar este software es que desactiven los antivirus, desactiven los cortafuegos o los firewall de Windows para que al momento de copiar el crack no les detecte como virus. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta, por favor. Bien, vamos a abrir un documento. Ya. Bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, ¿alguna pregunta hasta aquí? Todo está claro, no hay preguntas. Bien. A ver, por favor, que alguien me ayude leyendo. Yo, Dele. el sistema ArcGIS. La plataforma ArcGIS proporciona funcionalidad espacial a cualquier usuario y a través de cualquier aplicación, en cualquier dispositivo, momento y lugar. Esta plataforma consiste en una arquitectura integrada de producto diseñado para cubrir cualquier necesidad, desde el almacenamiento de información corporativa en una base de datos centralizada hasta la difusión de dicha información en un entorno web o móvil, pasando por el mantenimiento multiusuario de la información, la creación de mapas o el análisis espacial de los datos. Ok, gracias. Entonces, podemos decir que esta plataforma, en esta plataforma podemos compilar datos geográficos, podemos también administrar la información geográfica de una base de datos
También habíamos hablado de que se puede generar la información geográfica, se puede analizar la información geográfica, también podemos compartir la información geográfica, crear y utilizar mapas. ¿Sí? Entonces es un software muy potente que se puede hacer cualquiera de estas tareas. Ahora, ¿cómo es la estructura o cómo son los componentes de ArcGIS? ArcGIS lo podemos encontrar para escritorio, para servidor, ArcGIS en la nube, ArcGIS web y ArcGIS mobile. Nosotros vamos a utilizar ArcGIS Desktop. ¿De acuerdo? Estas son todos los componentes o las estructuras que tiene esta herramienta, o donde podemos nosotros encontrarla. ArcGIS Desktop dice que viene en 3 versiones: la básica, la estándar y la avanzada. Y está compuestos por unos módulos básicos y otros opcionales. El ArcGIS es más o menos como tener el Office instalado. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno instala el Office en su computadora, se instalan también ciertos módulos o ciertas herramientas, como por ejemplo, dentro del Office está el Word, el Excel, el PowerPoint, el Publish, el Access, el Outlook, el Visio, etc. ¿Sí? Entonces esos son los módulos que vienen instalados en el Office. Cuando nosotros instalamos ArcGIS, sin embargo, en este se instalan el ArcCatalog, como el que lo vemos aquí, que es esta opción de acá. Luego tenemos el ArcMap, luego también se podría instalar el ArcScene, el ArcGlobe y las ArcToolbox. ¿De acuerdo? Esos serían los módulos que se instalan en el momento de instalar esta plataforma ArcGIS. Ahora, hablemos un poco acerca de estos módulos. Tenemos el módulo ArcCatalog, que este módulo me sirve para gestionar los datos geográficos. Me permite acceder a estos datos en diferentes ubicaciones con una interfaz similar a un explorador de directorios. También me permite crear nuevos datos como los shapefile, los future class o también me permite crear la geodatabase. En ArcCatalog podemos gestionar la información contenida en base de datos. También podemos modificar las propiedades de las entidades espaciales, generar metadatos. Es decir, que esta es una aplicación independiente, pero también está integrada en ArcMap. Sí, ya vamos a ver esto de cómo está integrado en ArcMap. En las primeras versiones de ArcGIS, el ArcCatalog venía por separado. Ya luego lo integraron en la misma interfaz. Aquí está la ventana de ArcCatalog, como se ve, pues básicamente es un explorador de archivos en el cual nosotros podemos gestionar y manipular estos archivos. Luego podemos encontrar también el módulo del ArcMap con el cual vamos a trabajar. Este ArcMap es un entorno gráfico para visualizar y trabajar con datos espaciales. ¿Qué nos permite hacer ArcMap? Podemos en él representar diversos formatos de datos. Podemos también definir la simbología de las capas, editar la geometría y atributos de las entidades existentes, acceder a todo tipo de herramientas de explotación y análisis espacial. Es un entorno desde donde publicar mapas o modelos de geoprocesamiento en ArcGIS for Server o ArcGIS Online. También ArcMap nos ofrece 2 tipos de vista de mapa: el Data View y el Layout View, la vista de datos y la vista de mapa. Es decir, que en la vista geográfica de los datos es el entorno donde las capas geográficas se simbolizan, se analizan y se agrupan en un data frame. Es una interfaz en tabla de contenido. También posee este ArcMap una tabla de contenidos, es TOC, que organiza y controla las propiedades de dibujado de las capas en el marco de la vista. Y la vista de datos visualiza un data frame en un área determinada. Luego tenemos la vista de layout. Es un entorno en donde las páginas de mapa contienen las vistas geográficas, así como otros elementos cartográficos como las barras de escala, leyendas, flechas de norte y mapas de referencia. Esta vista de layout se utiliza para componer mapas en hojas para su impresión y publicación. Entonces, a ver, es algo similar como cuando nosotros trabajamos en AutoCAD. También tenemos 2 tipos de vista, ¿no es cierto?
Tenemos el Model Space y el otro, ¿cómo se llama? Los layouts, me parece que se llaman, ¿verdad? Confírmenme, chicos. Sí, Ya, entonces, ¿qué hago yo en el Model Space, en esa vista? Yo modelo, ¿no es cierto? Modelo o dibujo o diseño en el Model Space. Y en el layout, ¿qué hago en esa ventana o en esa vista? ¿Qué es lo que hago en el layout? Ya configuro. Sí, adelante. Perdón, configura las láminas para la previa impresión. Exactamente. Entonces, ArcGIS es algo similar. En la primera vista, en la vista de datos, en el Data View, sí, yo voy a gestionar la información, voy a analizar la información, voy a modelar también la información, o a realizar ciertos geoprocesos en esa vista. Y en la vista de layout, me dice que es en cambio en el entorno para configurar, sí, todos esos elementos cartográficos. Y también en esa vista es donde yo puedo insertar ciertos elementos que me va a servir para la impresión de mis mapas. Recuerden cuáles eran los elementos principales que habíamos tratado en clase anterior para un mapa, como por ejemplo el título, la escala, el norte, la cuadrícula o la grilla, el cajetín, la leyenda, los símbolos, etcétera. Los mapas de ubicación, etcétera. ¿Sí? Entonces eso para que quede claro. Ya igual vamos a ver también cómo es la interfaz. Miren, aquí tenemos una interfaz del ArcMap, ¿sí? Cómo se vería. Entonces, podemos ver el Data View y a la izquierda en la tabla de contenidos del TOC. En esa tabla de contenidos es donde se van a organizar todas las capas. Es importante mencionar también que en ArcGIS también se trabaja por capas, ¿de acuerdo? Se trabaja por capas y también se puede, pues, manipular esas capas, ¿no? Cambiar de color, apagar las capas, encender las capas, etcétera. Ahora también tenemos otro módulo que es el ArcScene. Es una aplicación de visualización 3D que permite ver los datos SIG en 3 dimensiones. ArcScene está totalmente integrada con el entorno de geoprocesamiento porque proporciona el acceso a muchas funciones y herramientas de análisis. Otro módulo es el ArcGlobe, que el ArcGlobe es una aplicación de visualización 3D que permite visualizar grandes cantidades de datos SIG sobre una superficie del globo en su ubicación geodésica real. Nos permite la observación a pequeña y gran escala, es decir, que podemos aquí organizar los datos en niveles de detalle. Y otro módulo muy importante es las ArcToolBooks. Este módulo contiene todas las herramientas de geoprocesamiento para la gestión, explotación y análisis espacial en ArcGIS por Desktop, según el nivel de licencia disponible y extensiones instaladas. Las herramientas están organizadas en módulos y submódulos según su funcionalidad para un acceso más fácil a las mismas. Se presenta integrado en ArcCatalog y ArcMap para poder acceder a su funcionalidad desde ambos entornos, también desde ArcScene y ArcGlobe con menor funcionalidad. ArcGIS for Desktop instala, o mejor dicho, tiene o trabaja con las siguientes extensiones, como el 3D Analyze. Dice, este me sirve para hacer análisis de datos de una perspectiva en 3D. El análisis geoespacial, que es una herramienta estadística avanzada para el tratamiento de datos. El análisis de redes, Network Analyze, me sirve para hacer análisis de redes viales, rutas óptimas aéreas de servicio, instalaciones más cercanas, gestión de flotas, ubicación y asignación de instalaciones. ¿Sí? También tenemos una extensión para hacer representaciones de esquemática de las redes para acelerar la toma de decisiones y el análisis espacial avanzado para datos raster. Y también otra extensión para realizar análisis de patrones temporales y tendencias de los datos. Son las principales extensiones que se instalan
al momento de instalar este paquete. También tenemos otro tipo de extensiones de productividad, como el Publish, que me sirve para compartir mapas e información con otros usuarios, el ArtScan, que incrementa la eficiencia y velocidad de la conversión raster a vectorial, el Maplex for ArcGIS, que es el motor de etiquetado avanzado desde la versión 10.1 y está incluido en todos los niveles sin coste adicional. Y el Data Interoperability es el acceso directo a cientos de formatos de datos espaciales. Bueno, y luego tenemos también ya, así como hablamos acerca de ArcGIS for Desktop, también tenemos el ArcGIS for Server, ¿de acuerdo? Que es un software utilizado por profesionales de SIG para compartir vía web los recursos creados desde ArcGIS for Desktop, ¿sí? También nos permite crear, gestionar y distribuir servicios SIG a través de Internet para aplicaciones desktop, mobile y web. Es decir, que yo puedo generar información en ArcGIS Desktop y puedo subirle a la web por medio de ArcGIS for Server para que puedan los usuarios de otros lugares acceder a mi información. Bueno, esto es para que tengan simplemente conocimiento de lo que se trata ArcGIS for Server. También tenemos ArcGIS Online, que es una página web utilizada, que también se puede realizar cualquier tipo de análisis si nosotros entramos en ArcGIS Online, que es una plataforma abierta para compartir datos geoespaciales. También podemos encontrar ArcGIS Mobile, que es un software utilizado por cualquiera que quiera conectar y trabajar en ArcGIS utilizando dispositivos móviles como Android y Windows Phone. Permite también integrar software SIG en dispositivos móviles, como por ejemplo en este ARPAD, que es un software recolector de datos para el trabajo de campo y la producción cartográfica. Esto con respecto a ArcGIS Mobile. ArcGIS Mobile puede trabajar, ¿no es cierto?, en ArcGIS for Windows Mobile y ArcGIS para smartphones y tabletas. Podemos también encontrar esos softwares para esos dispositivos. ¿Quién es el dueño de ArcGIS o quiénes fueron los creadores de ArcGIS? Esri es una empresa española que ha creado en sus casi 40 años de existencia 3 formatos propios: Coverage, Shapefile y Geodatabase. Los 3 formatos son específicos para cartografía vectorial. Los 3 aparecieron vinculados a un nuevo software que recogían las necesidades de cada momento. Y gracias a su eficacia y a la aceptación de estos programas entre las administraciones públicas, en la actualidad son ampliamente utilizados incluso como formatos de intercambio. Ahora, ¿cuáles son los formatos con los que trabaja Esri o, digamos Esri y a su vez ArcGIS? Así como cada software tiene su propio formato, ArcGIS también tiene el suyo. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un Word, ¿no es cierto?, en un Word o en Excel, ¿cuál es la extensión de esos archivos que se generan en esos programas? Por ejemplo, el Word, ¿cuál es la extensión del Word? .doc. Correcto, .doc. De Excel. XLS, creo. Ajá, XLS. Y así podríamos decir que de PowerPoint es el PPT, de Adobe, por ejemplo, de Adobe Reader es el PDF, ¿no es cierto? Cuando trabajamos con imágenes, existen algunas extensiones con el JPG, el GIF, el TIFF, el BMP, el PNG, etc. Lo mismo, por ejemplo, cuando trabajamos en AutoCAD, la extensión es el DWG o el DXF o DFX. ¿Sí? Entonces, la extensión de los archivos de ArcGIS es el .shp. Pero a estos archivos se los conoce como shapefile. Los shapefiles tienen un formato sencillo y sirven para almacenar la ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas. Estas entidades geográficas de un shapefile pueden representar por puntos, líneas o polígonos.
y se basa en la creación de índices que permiten gestionar grandes volúmenes de información. Cada uno de los archivos que componen un shapefile está limitado a 2 gigabytes. El tamaño total de los archivos puede superar los 2 gigabytes, pero el tamaño total, no cada archivo. La imagen que estamos observando sería un archivo shape o shapefile que está compuesto, como ustedes pueden observar, por puntos, líneas y polígonos. Ese puede ser un archivo shapefile. ¿De acuerdo? Los puntos pueden representarme, no sé, como los puntos de interés, no sé qué se está representando ahí. El polígono, como ustedes pueden observar, puede ser un cuerpo de agua. Y las líneas están representándome los ríos. Este es un formato vectorial. Recuerde que el formato vectorial lo podemos, tenía en 3 dimensiones, punto, línea y polígono, ¿cierto? Entonces, esto es así como se representa un shape. Los shapefiles están formados por un conjunto de ficheros que tienen el mismo nombre y que se almacenan en el mismo espacio del proyecto. Existen 3 ficheros básicos que siempre tienen que estar presentes. Y de forma accesoria pueden aparecer 2 ficheros más que recogen información de índices espaciales y otros 2 que recogen índices de atributos, así como otras extensiones en función de las características de los shapes. Podemos observar en esta imagen cómo se ve un archivo shapefile en un explorador de Windows. Miren que está compuesto por varios ficheros, como los podemos ver aquí. Todos estos son ficheros. Y este de aquí es el shape que se visualiza, cómo se visualiza en el software. Es decir, que este fichero está compuesto por todos estos, o este archivo, mejor dicho, está compuesto por todos estos ficheros. Ahora, cuando nosotros queremos pasar la información, es necesario copiar todos estos ficheros para que funcionen en otro lugar. Caso contrario, no se van a abrir. ¿Estamos? Los ficheros básicos de los shape, el SHP, es el archivo principal que almacena las características geográficas de sus registros como una lista de coordenadas X y Y. Cada elemento, salvo los puntos, contiene un número diferente de pares de coordenadas debido a su diferente longitud. El SHX, Index Shape, contiene un índice de la geometría de las entidades que permite su rápida representación. El DBF es el database file, es la tabla de base que almacena la información sobre atributos de las entidades entre la geometría y los atributos existentes, o los atributos que existe una relación de 1 a 1 basado en el número de registros. ¿Qué quiere decir esto? Que un archivo shapefile, aparte de contener la información geográfica o la información geométrica, también contiene atributos, es decir, información alfanumérica. Recuerden que sí habíamos visto eso. Tenemos otros ficheros secundarios como el SVN, el FVN, el AIN y el ATX, ¿de acuerdo? Estos almacenan, por ejemplo, el SVN almacena el índice espacial de las entidades. Un índice espacial incrementa la velocidad con la que el shapefile puede ser dibujado y consultado. El FVN y FBX almacena el índice espacial de las entidades para los shapefiles que son inalterables. Escuchan una vibración. No. Bueno, mejor, porque está aquí afuera, está una máquina que está repavimentando las partes y está vibrando la casa. Bueno, también tenemos otros ficheros secundarios como es el PDJ. Este fichero
Se crea cuando asignamos una proyección cartográfica al mismo. Sí, y guarda referencia espacial de los sistemas de coordenadas que se ha utilizado. Y el SHP contiene información sobre metadatos del fichero SHP, en el caso de que hayamos trabajado en el entorno ArcGIS. Bueno, ya vimos, ¿no? Cómo se ven, por ejemplo, los archivos que se crean en el software y cómo se vería en el explorador de Windows. Por ejemplo, dice buffer, post y información de la biomasa. Entonces, miren cuántos ficheros componen este archivo. ¿Sí, no? Entonces, este archivo está compuesto por todos estos ficheros. Como les dije, si yo quiero copiar este archivo, un compañero dice, oye, pásame el shape de la biomasa. Entonces, ustedes tienen que copiar todos estos archivos y pasarle al compañero. ¿Sí? Cuando yo visualizo esto, como vuelvo y repito, en ArcMap o en ArcCatalog, vamos a visualizar un solo archivo. La geodatabase, de esto hablaremos más adelante cuando lleguemos cuando nos toque el tema en el sílabo. Hablaremos y aprenderemos a crear geodatabases. ¿De acuerdo? Y lo mismo, las herramientas de geoprocesamiento ya nos tocará y hablaremos acerca de estas herramientas. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, no hay preguntas. Voy a abrir el software para que ustedes miren la interfaz. Ya. Entonces, al momento de instalar el software, ¿de acuerdo? Se instalan todos los módulos de los cuales habíamos hablado. Por ejemplo, si yo voy acá y escribo ArcCatalog, miren, tengo aquí el ArcCatalog. ¿De acuerdo? Vamos a abrirlo. ArcSend. Y ArcGlobe. Ya, bueno, cuando abro yo un módulo, me pregunta si es que quiero abrir una página en blanco, un proyecto existente, pues bueno, yo simplemente le doy clic en cancelar. Y ya, lo hizo aquí en cancelar. Y ya, y lo hizo aquí en cancelar. Bien. ArcCatalog. Miren. Sí, el ArcCatalog, ¿para qué me servía? ¿Para qué? Para tener los archivos y para poder realizar desde ahí los comandos para hacer el trabajo. No. Para visualizar dónde está conectada nuestra carpeta y todos los archivos que tiene nuestra carpeta. Para gestionar los archivos, ¿no es cierto? Podría visualizar, por ejemplo, voy a abrir esta base de datos que tengo aquí, cartografía de Chambo. Aquí tengo, por ejemplo, miren, es un visor, ¿no? Es un visor geográfico
digámoslo así, en donde están donde tengo mis archivos. Por ejemplo, ¿qué contiene este archivo? Dice que es un tipo shapefile, el nombre es Jambo. ¿Sí? Y yo quiero previsualizar. Doy un clic aquí y estoy previsualizando. En la previsualización yo puedo ver los dos tipos, en este caso, cómo están conformados mi shape, la parte geográfica y en la parte inferior, y también puedo entrar directamente a la tabla de atributos. Ya vamos a hablar de ello. También tengo otra pestaña en la descripción, que yo podría poner aquí alguna descripción, un resumen, la descripción, los créditos, quién lo hizo, las limitaciones, la extensión, también lo tengo aquí, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es más o menos como un explorador de Windows. Aquí no puedo hacer mayor cosa más que de pronto cambiar nombres, etcétera. En este catálogo no puedo hacer más que eso. ¿De acuerdo? Ya cierro el catálogo. Luego tengo el argsen. El argsen, ¿para qué me serviría el argsen? ¿Qué hacía en el argsen? Sirve Denis. para visualizar en más o menos en 3 dimensiones. Correcto, para modelar la información procesada y hacerlo en 3 dimensiones. Correcto, para trabajar en 3D. ¿Y el ArcGlobe? Es algo similar a tener el Google Earth para representar la información a gran escala. Para eso me sirve el ArcGlobe. ¿Sí? Un poco pesado, ¿no? Miren, justo aquí está botando ceniza. El Shanghái. ¿Sí se fijan? Sí, Y la ceniza justo ha venido para acá, Riobamba, miren. Bueno, este sería el ArcGlobe. Y el que vamos a utilizar es el ArcMap. A ver, vamos a hablar un poco de la interfaz de este software. Encontramos pues la barra la barra de menús que tenemos acá, las pestañas, File, Edit, View, etc. Luego también encontramos algunas herramientas y la tabla de contenidos que tenemos en la parte izquierda, en donde vamos aquí a administrar las capas con las cuales vamos a trabajar. Luego habíamos hablado también que tiene dos tipos de vistas, ¿no? Esta va a ser el Data View, ¿sí? Como podemos observar. Y si doy un clic acá, tenemos el Layout View. ¿De acuerdo? Entonces, la primera vista en el Data View es donde voy a gestionar, analizar, hacer geoprocesos de mi información. Y en el Layout View voy a configurar mi mapa y la hoja para la impresión. También habíamos hablado de que ArcCatalog forma parte ya de ArcMap. Fíjense que aquí tengo ArcCatalog. Si es que yo lo saco de aquí, miren, es algo similar a lo que teníamos abierto hace un momento. Entonces ya viene integrado, lo podemos integrar en ArcMap. Y también habíamos hablado de las ArcToolbox, que es la caja de herramientas, en donde podemos encontrar las herramientas dependiendo del orden de utilidad. ¿Sí? Siempre se demora un poquito la primera vez al abrirlo. Entonces aquí tenemos las diferentes herramientas para trabajar. Bien. Entonces, eso sería con respecto a la interfaz de este software. Ahora, antes de empezar a trabajar, mi recomendación es de que creen una carpeta en donde tengan ordenada la información. ¿Por qué razón? Porque miren, van a ver lo siguiente.
Si yo tengo en el disco C toda esta información, sí, tengo por carpetas, pero si yo no tuviera las carpetas, la información estaría en desorden. ¿De acuerdo? Ya, ahora, es importante que al momento de crear una carpeta, conectemos la carpeta al software. Por ejemplo, a ver, yo voy a crear una carpeta en el disco C. Voy a crear una carpeta, le voy a poner prueba. Prueba, ¿de acuerdo? Y ahora voy a conectar esa carpeta con el software. Voy a dar un clic aquí en este icono que me sirve para conectar una carpeta y voy a buscar la carpeta que acabo de crear en el disco C, que se llamaba prueba. Selecciono la carpeta y doy un clic aquí en aceptar. Y ya está conectada la carpeta. ¿De acuerdo? Si no está conectada la carpeta, no puedo añadir información a la hoja de trabajo o al data view. Bueno, yo voy a eliminar esta carpeta porque no me sirve. No me permite. Bueno, voy a eliminarle desde acá. Y voy a actualizar, a refrescar. Hay que desconectarla. Está desconectada, está eliminada. Desconectamos la carpeta, correcto. Bien, entonces una vez que tengamos ya la carpeta creada, ustedes en esa carpeta que se van a crear, van a copiar toda la información, la base de datos que está en el aula virtual. Entonces, a ver, yo tengo eso por acá. Base de datos. No, a ver, ¿dónde está? Qué raro. O está en el C. Aquí en el C he tenido. Bien. Aquí está, miren, la base de datos. Toda la información que está en el aula virtual es la que tengo yo aquí. Cartografía Chambo, cartografía temática, Ecuador, mis proyectos, Ortofoto Chambo y Red Vial Estatal. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos con el tema de Ecuador. Estos eran unos shapefiles, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Tengo aquí el shapefile de parroquias, de poblados, de cantones, de provincias, de vías, ofertas de salud, Riobamba, predios. ¿De acuerdo? Vamos a cargar primero, por ejemplo, Ecuador provincias. ¿Qué es lo que hago? Yo añado la información. Puedo añadir información al data view de dos maneras. Directamente desde el catálogo, que me he acostumbrado de esta forma, lo arrastro por acá. O también puedo desde este icono de aquí añadir la información. Entonces vamos a añadir la información, por ejemplo, Ecuador provincias. Añado. Entonces miren, tengo aquí ya la capa que se llama Ecuador provincias. Ahora, esta capa de Ecuador provincias está conformada de la parte geográfica y la parte alfanumérica, es decir, que tiene sus atributos. ¿Cómo accedo a esta información? Bueno, a la parte gráfica pues ya la accedo directamente, como lo podemos ver en este momento. Pero para yo acceder a la parte alfanumérica o saber los atributos que contiene esta capa, me voy a la tabla de contenidos y voy a dar un clic derecho y aquí me sale un menú contextual en donde tengo varias opciones y tengo esta que dice abrir tabla de atributos y doy un clic en abrir tabla de atributos y aquí están toda la información que contiene esta capa. Esta es una base de datos prácticamente que está compuesta por registros. Esta tabla está compuesta por registros de filas y columnas. En la cabecera de cada fila tenemos el nombre del campo y luego tenemos los valores de los campos. Por ejemplo, tenemos, al crear un shape, se generan automáticamente algunos campos como el feed y el shape. ¿Sí? El feed es el número de registros que tiene este shape y el campo shape es el tipo de entidad con la cual se ha creado, es decir, que tienen polígonos. ¿Sí? Este shape.
Luego, pues, son datos que han sido alimentados porque nosotros podemos ir alimentando esta información. Podemos alimentar la información y poner los campos, por ejemplo, DPA provincia, DPA DESPRO, que tenemos aquí el nombre de cada provincia, un valor y estos datos, de pronto es el año en que se generó este shape, un código, otro código que también no sé, aquí vuelta me da el código de nuestro país. Es información descargada, no es información generada por nosotros, así es que de pronto desconocemos un poco estos tipos de campos o de datos que están ahí, de los cuales se han ingresado. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es como nosotros accedemos a la información alfanumérica que tiene esta capa, es decir, a los atributos de esta capa. Siempre es importante revisar qué contiene este shape, porque a partir de esta información vamos a realizar ejercicios. Bien. Asimismo, como todo archivo tiene propiedades. ¿Cómo accedo a las propiedades? Dando doble clic sobre la capa o un clic derecho y propiedades. Vamos a acceder a las propiedades. Vamos a empezar por una pestaña general donde está la información de la capa. En la pestaña Source tenemos la extensión, los datos de la capa, también el tipo de capa, que es un shapefile, la ubicación en mi disco duro, el tipo de geometría, que es un polígono. Si es que tiene coordenadas en Z, me dice que no, tiene coordenadas, medidas de coordenadas, no, y tiene una proyección. Aquí me está dando la proyección en la cual está esta capa, ¿de acuerdo? Y el sistema geográfico de coordenadas también. Luego tengo por acá otras herramientas de selección para la vista. Aquí es, por ejemplo, que podría darle yo un porcentaje de transparencia, seleccionar algún campo. También esta es otra capa con la cual ya vamos a trabajar para visualizar algún campo o el campo que yo quisiera visualizar. ¿De acuerdo? Y así son otros campos, como por ejemplo de las etiquetas, para hacer relaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces aquí están las propiedades con las cuales poco a poco iremos trabajando con estas capas. ¿Sí? Esta capa que acabo de colocar aquí es de tipo polígono, ¿no es cierto? Ahora, vamos a poner otra capa. Vamos a hacerlo de la segunda forma. Por ejemplo, voy a añadir dato y voy a añadir Ecuador poblados. ¿Sí? Miren, tengo Ecuador poblados. A ver, a veces cuando recién estamos empezando en el software me preguntan lo siguiente. Me dicen, Inge, dice, no se ve la capa, no se ven los de Ecuador poblados. Es porque las capas están superpuestas. ¿Y de dónde yo soluciono eso? Desde la tabla de contenidos. ¿Sí? El que me pregunte eso la próxima vez va a tener menos un punto, porque estoy explicando y como de pronto no están poniéndome atención, pues suele suceder esto. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Pues simplemente bajo la capa, miren, ya puedo observar. ¿De acuerdo? Lo mismo si yo coloco Ecuador Vías, también puedo visualizar Ecuador Vías. Sí, podemos observar Ecuador Vías. Y asimismo es importante ir conociendo qué tiene cada una de estas capas, ¿no? Los nombres de los poblados, en qué provincia se encuentra, el tipo y bueno, aquí me dice también que es de Ecuador, etcétera. Por ejemplo, en Ecuador Vías, si entro a las propiedades, a la tabla de atributos, también puedo ver que tiene un código, que es del tipo, qué tipo de vía y si es que es transitable o no, etcétera. Tengo aquí información. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puedo hacer zoom, puedo hacer un zoom in, un zoom out, etcétera, para trabajar. Puedo apagar las capas, por ejemplo, voy a apagar las capas, ¿sí? Y pues me quedo solamente con Ecuador. Si es que yo no deseo una capa, puedo dar un clic derecho y remover. Eso no significa que lo estoy eliminando del disco duro. ¿De acuerdo? Simplemente estoy removiendo de esta vista.
Si es que yo doy un clic aquí y borro desde la desde el catálogo, sí que voy a eliminar del disco duro, así es que tendrán cuidado eso al momento de trabajar. Ahora, tengo aquí algunas herramientas, como por ejemplo, para abrir un nuevo documento, abrir un documento existente, para guardar, para imprimir, para pegar, para regresar una opción. Este ya vimos que es para añadir datos. Aquí tengo para trabajar con la escala también, ¿sí? Con la escala. Bueno, tengo para una herramienta para editar, la tabla de contenidos, cuando se me desaparece la tabla de contenidos, el catálogo, para buscar las Alt Toolbox, para trabajar con Python y Model Builder, ¿sí? Por acá tengo otras herramientas también, que es el Zoom In. Luego tengo el Zoom Out. El Zoom Out. El PAM, que es, me sirve, doy un clic aquí y me sirve para deslizarme por toda la hoja de trabajo. Luego tengo el Full Extend. A veces se me pierde la información, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde estará la información? A veces no la encuentro. Doy un clic aquí en Full Extend. ¿De acuerdo? O si no, también creo que... Ajá, no, este es en AutoCAD. Bueno, entonces tengo el Full Extend. Luego también tengo el Fixed Zoom In, etcétera. ¿De acuerdo? Esta herramienta también es muy importante para seleccionar entidades. Doy un clic aquí y puedo seleccionar entidades, dando un clic aquí. ¿Sí? Y voy seleccionando uno por uno. Puedo yo seleccionar algunas opciones, seleccionar por polígono, por ejemplo. Puedo dibujar un polígono y seleccionar las entidades que cortan ese polígono. Con esta herramienta de acá, borro la selección. Tengo para una selección por lazo, por círculo o por línea. También, pues lo vamos a dejar la primera selección. Ahora, como también puedo ir seleccionando uno por uno, por ejemplo, con el Shift presionado, también puedo ir seleccionando varias entidades. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. ¿Y cómo elimino la selección? Con el icono de al lado. Es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Cuando yo quiera hacer algún proceso con alguna entidad seleccionada, debo tener bien claro si es que está correctamente hecha esa selección. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya más adelante vamos a entender por qué les digo eso. Luego tengo la herramienta para seleccionar los futures, los elementos. Luego tengo el Identify, que es una herramienta también muy importante. Por ejemplo, a ver, yo quiero saber rápidamente cuál es esta provincia de aquí. Doy un clic aquí y se me aparece, miren, esta tabla con la identificación de este registro, que me dice que es de Ecuador, provincia, de registro número 14 o 15, bueno, dependiendo de la tabla de atributos como estén. Luego me dice también que es de Shape Polígono, pertenece a Napo, etcétera. O mejor dicho, es Napo, no pertenece a Napo, es Napo. Si yo quiero, por ejemplo, doy un clic aquí, miren, este es Morona Santiago, doy un clic acá, esto es Bolívar, esto es Manabí, esto es El Oro, esto es Loja, Morona Santiago, etcétera. ¿Sí? Entonces, más o menos estas son las herramientas con las cuales yo podría ya empezar a trabajar. ¿Preguntas, chicos? Una pregunta. Sí, Y, dígame, Elvis. si elegí una provincia, pero separarlo, esa parte, ¿se puede? Ah, claro, claro que sí. Ya vamos a hacer todo eso. Así es. Supongamos que yo quiero trabajar solamente con la provincia de Chimborazo, ¿no es cierto? Entonces voy, selecciono. Rapidito hagamos eso. Selecciono, tengo algunas opciones para seleccionar, que ya la vamos a ver, ¿no? Pero la manera más fácil es seleccionar con la herramienta de selección, conociendo en dónde está la entidad que quiero trabajar, ¿no es cierto? Entonces voy acá a esta opción. ¿Y cómo hago? ¿Cómo la separo de aquí? Me voy a la capa Ecuador Provincias, voy a dar un clic derecho. Tengo dos opciones para hacerlo. Con la opción Data, exportar data, o con la opción que dice Selección
y crear una capa con la de la capa seleccionada, de la entidad seleccionada. Sí, entonces, la más rápida, por ejemplo, es esta. Doy un clic aquí y miren, se me crea la capa con la cual voy a trabajar. Entonces ya tendría la capa de Chimborazo lista para trabajar. Y al hacer eso, si yo abro la tabla de atributos, miren, no solamente separado la parte gráfica o la parte geográfica, sino también la tabla de atributos, es decir, sus atributos. La otra manera de hacerlo, voy a desactivar esto, darle clic derecho, data, exportar data. Aquí me va a pedir que seleccione la carpeta en donde la voy a guardar. Bueno, yo lo voy a dejar en la carpeta por default. Ustedes cuando hagan estos ejercicios, pues van a tener que ordenar las carpetas y destinar un lugar a donde van a exportar este dato. Aquí tendría que seleccionar tipo de shapefile y ponerle un nombre. Por ejemplo, yo voy a poner aquí que este va a ser Chimborazo. Y le doy clic en guardar. Y luego OK. Y me pregunta si es que la capa exportada lo añado a este visor, le digo que sí. Y miren, si apago las capas, ya tengo Chimborazo. Entonces aquí puedo cambiar de color, solamente para que vean, ya tengo Chimborazo. Y si abro la tabla de atributos, pues puedo acceder también a sus valores alfanuméricos. ¿Estamos? Vamos a la ArcGIS Pro rapidito. Como les comenté, ¿no? La última actualización de ArcGIS es hasta la 10.8. Ya toca empezar a migrar los datos a ArcGIS Pro. Ahora, ¿cuál es la dificultad de ArcGIS Pro? ¿Cuál es el inconveniente? Que aún todavía, bueno, como es un software licenciado, es decir, un software pagado, como que todavía está en desarrollo las licencias hackeadas para poder tener acceso a este software, ya que las licencias de estos software son muy costosos. Entonces, todavía están en desarrollo las licencias para que funcionen en toda la capacidad, como bueno, ya ArcGIS ya lo han venido haciendo. Bueno, antes para instalar el ArcGIS era un trámite bien complejo para instalar. Ahora ya no, ahora es sumamente sencillo la instalación de este software. Ya no es complejo, no es difícil. En Internet existen miles de tutoriales. En YouTube existen tutoriales que tranquilamente se pueden conseguir desde allí y obtener para la instalación. Pero antes, instalar el ArcGIS era bien complejo. Por eso que muchas personas que tienen el ArcGIS de pronto tienen versiones anteriores porque les da miedo desinstalar y otra vez volver a instalar, pues era bien engorroso ese trámite. Ahora ya no, ahora es súper sencillo. Bueno, vamos a esperar que se abra el software. No sé por qué no se abrió. ¿Qué pasó? Preguntas, chicos, mientras se abre. No quiere abrirse, no sé qué pasa. A ver, no se quiere abrir ArcGIS Pro. Habría que reiniciar la computadora. Cerrémosle ArcGIS, a ver si es por eso. A ver, vamos a ver. Ese es el problema que ocurre cuando los softwares no son... mire, tendría que reiniciar la máquina. Bueno, la próxima clase soluciono eso y vamos y trabajamos con el ArcGIS, con el de ArcGIS Pro. Mientras tanto, sigamos con el ArcGIS.
normal. Bien. Preguntas hasta aquí. Entonces, esa sería la manera de trabajar con las capas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, estábamos con la capa de Ecuador. Ecuador provincias. Correcto. Bien. Ahora, tengo también algunas herramientas para hacer diferentes geoprocesos. Las herramientas principales están ubicadas en esta pestaña que dice Geoprocessing. Aquí tengo la herramienta del buffer, del cleave, de la intersección, de la unión, del mesh, del dissolve. Sí, son herramientas principales. Aquí también encuentro las Art Toolbox. Estas herramientas también están acá en las Art Toolbox, que ya vamos a ver. Por ejemplo, quiero hacer un análisis entre herramientas de 3D análisis, las Data Management Tools, tengo Analysis Tools, herramientas de extracción. Entonces aquí tengo el clip, lo que tenía, miren acá, tengo el clip. Pero para acceder a este clip más rápido es en las herramientas de geoprocessing, porque son las herramientas más utilizadas, es por eso que se les ha colocado ahí. Luego también tengo las herramientas de overlay, por ejemplo, aquí tengo el erase, identify, el intersect. Miren el intersect, que también lo tengo acá en el geoprocessing. Luego también tengo las herramientas de proximidad, que son los buffer, que también lo tengo por acá. Y así podría ir encontrando algunas otras herramientas dentro de las Art Toolbox, pero las principales las tenemos en el geoprocessing. Sí, entonces aquí tenemos las herramientas principales que ya iremos, poco a poco iremos trabajando con estas herramientas. ¿Está claro, chicos? ¿Preguntas? Bien, ¿estamos viendo el aula virtual? Sí. Sí. Ya, bien. Miren, rápidamente, ¿no? En el entorno y aplicaciones de los software SIG, de acuerdo, hemos visto ya la interfaz, hemos visto la conexión de carpetas y hemos visto también una introducción a la caja de herramientas, es decir, a las Art Toolbox. Perdón un segundo. Ya, ahora vamos con el tema de la creación de un proyecto. Ok. Para la creación de un proyecto, ¿no es cierto? Cuando nosotros iniciamos ARMAP, prácticamente ya estamos trabajando en un proyecto. Sí, ya estamos trabajando en un proyecto, pero para poder trabajar en ese proyecto es importante saber que todos los elementos estén correctamente georreferenciados. ¿Sí? ¿Qué es la georreferenciación? La georreferenciación es el uso de coordenadas de mapa para asignar una ubicación espacial a entidades cartográficas. Todos los elementos de una capa de mapa tienen una ubicación geográfica y una extensión específica que permiten situarlos en la superficie de la Tierra o cerca de ella. La capacidad de localizar de manera precisa las entidades geográficas es fundamental, tanto en la representación cartográfica como en SIG. La correcta descripción de la ubicación y la forma de entidades requiere de un marco para definir la ubicación del mundo real, es decir, que requiere un sistema de coordenadas geográficas para asignar la ubicación a los objetos. Entonces, también conversamos un poquito acerca de los sistemas, ¿no es cierto? Dice que un sistema de coordenadas de latitud, longitud global es uno de esos marcos. Otro marco es un sistema de coordenadas cartesianas o planas que surge a partir del marco global. Los mapas representan ubicaciones en la superficie de la Tierra que utilizan cuadrículas o pueden ser también gratículas y marcas de graduación con etiquetas de diversas ubicaciones terrestres, tanto en medidas de latitud como longitud, o X
o Y, o norte o este. Como en este sistema de coordenadas proyectadas, como métodos de UTM, los elementos geográficos incluidos de diversas capas de mapa se trazan en un orden específico, es decir, uno sobre otro, para la extensión del mapa determinado. Los dataset SIGs incluyen ubicaciones de coordenadas dentro de un sistema de coordenadas cartesianas o globales para registrar ubicaciones y formas geográficas. De este modo es posible superponer capas de datos SIG sobre la superficie de la Tierra. Bueno, entonces, ¿qué es la longitud y qué es la longitud? Eso de pronto ya lo habrán estudiado, pues si no, pues ya los dejo aquí también este tema para que lo lean y lo analicen. Entonces, ¿qué es importante conocer para realizar una georreferenciación? Conocer un sistema de coordenadas. Sí, a ver, voy a eliminar esto de acá. Voy a remover. Bien, vamos a analizar algo. Por ejemplo, antes de que se me vaya la idea, los datos con los cuales acabamos de trabajar en este momento, por ejemplo, nuevamente voy a poner esto. Ecuador, vías y poblados. Recuerden los tipos de datos que trabajan los datos vectoriales, con puntos, líneas y polígonos. Y aquí tengo justo los ejemplos, ¿no es cierto? Tengo Ecuador poblados, está representado por puntos, Ecuador villas está representado por líneas y Ecuador provincias por polígonos. Un claro ejemplo de cómo representar la información o los datos vectoriales. Esto es un vector, ¿de acuerdo? Ahora, también yo puedo trabajar con datos raster. ¿Sí? Por ejemplo, Jambo, TIP, un dato raster, miren incluso el icono, recuerden que un dato raster era una matriz de datos que estaban compuestos por cuadrículas y esas cuadrículas se llamaban píxeles. Entonces voy a arrastrar, ¿sí? Y ¿en dónde está? Miren, aquí en la tabla de contenidos tengo Jambo, pero como es tan pequeño, no lo voy a ver. ¿Cómo hago para verlo? Voy a dar un clic derecho y voy a hacer un zoom a la capa, zoom to layer. Igual sigo sin verlo. ¿Por qué razón? Porque está superpuesto. Entonces, miren, aquí tengo ya. Un segundo. Display, symbology. Ok. No se desapareció, pero bueno, no importa. Entonces, aquí, miren, aquí ya tengo mi capa Jambo. Esto, en cambio, es un raster. ¿Sí? Si yo hago zoom lo más que pueda, se van a fijar cómo está compuesto este raster. Miren, por cuadros, ¿no es cierto? Que estos son los píxeles. Asimismo, esta información tiene sus propiedades. Por ejemplo, en general, en source, aquí me está dando incluso el tamaño del píxel. ¿Sí? El tamaño del píxel. Bien. Esta información raster podemos decir que está georreferenciado. ¿Por qué razón? Porque si nosotros entramos nuevamente a las propiedades, podemos darnos cuenta aquí en la referencia espacial, contiene un sistema de coordenadas. Al igual que si yo entro en la capa Ecuador provincias, me voy a propiedades, también me puedo dar cuenta que tiene un sistema proyectado de coordenadas, que es el WGS 84 UTM zona 17. ¿Sí? Ahora, va a haber información la cual no va a estar georreferenciada y nosotros debemos georreferenciar esa información. Voy a remover estos datos. Denme un segundo, solamente coloco esta parte acá. Ya. Entonces, por ejemplo, a ver, cartografía temática. Vamos con todo lo que tengo yo aquí. Son datos raster, incluso por la misma forma del icono. Tengo, miren, estas capas como alumbrado público, amenazas, cacha, clima, cobertura de agua potable. Trabajemos con la cobertura de agua potable o cobertura de tuberías del servicio, dice. Vamos con esta, cobertura de agua potable. Bien.
Supongamos que ustedes tienen que hacer algún estudio y lo único que tienen es este mapa que les dan. Fíjese, al momento de cargar esta información, me sale un mensaje de advertencia que dice referencia espacial desconocida. Y le voy a dar un clic en OK. ¿Sí? Y fíjense también en la parte de abajo, las unidades que están en metros, a medida de que yo me desplazo por todo este mapa, pues también va cambiando los números, es decir, va cambiando su ubicación. Y si voy a dar un clic, voy a propiedades, me voy al tema de source. ¿Qué es lo que dice aquí? Referencia espacial indefinida. Sistema de coordenadas desconocido. ¿De acuerdo? Entonces, si yo solamente tengo esta información, voy a georreferenciarlo para poder trabajar. ¿De acuerdo? Antes de ello, analicemos un poquito este mapa. ¿Qué nomás contiene? Dice, es un mapa de Riobamba, la mapa de cobertura del servicio de agua potable. Tiene una simbología, también tiene un mapa de ubicación, ¿no es cierto? La simbología que me dice que estas son las manzanas, las vías. De color rojo es el límite, la línea férrea, y el servicio de cobertura de agua potable que está en color azul. Supongamos que este servicio de agua potable ha aumentado, ha cambiado, ha disminuido, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que actualizar esta información. ¿Qué más tenemos en este mapa? Tenemos el cajetín, fíjense que tenemos aquí la información, ¿no es cierto? También tenemos la escala, si hacemos un zoom, tenemos la escala con la cual se ha trabajado. Y algo muy importante que debemos también conocer es que tenemos las grillas o las cuadrículas que están compuestas por coordenadas. Coordenadas en X, ¿sí? Y coordenadas en X y coordenadas en Y. ¿De acuerdo? X y Y. Eso es muy importante. Ahora, este mapa debe estar georreferenciado para mi trabajo. Es decir, que yo debo darle una posición con respecto a un sistema de coordenadas. Ahora, voy a cargar el mapa de Ecuador, ¿sí? Ecuador, provincias, voy a cargarlo, ¿de acuerdo? Fíjense que está cargado, pero no se los visualiza a los dos. Si yo hago un zoom extend, yo puedo visualizar lo que tengo aquí, mi mapa de Ecuador, pero no visualizo mi cobertura de agua potable. ¿Por qué razón? Porque el Ecuador está correctamente georreferenciado, pero esta información de acá no lo está. Entonces vamos a hacer un zoom a la capa y pues vamos a hacer lo siguiente. Para ello voy a utilizar una herramienta que se llama el georreferencing, que lo tengo por acá. ¿Cómo accedo? Dando clic derecho sobre la parte superior del software y voy a activar esta herramienta que dice georreferencing. ¿De acuerdo? Lo puedo ubicar en un lugar que ustedes prefieran. Yo lo voy a tener por acá. Aquí tengo la herramienta de georreferencing. Tengo aquí seleccionado el raster al cual voy a georreferenciar. Tengo esta opción que me sirve para colocar puntos de control, para seleccionar o eliminar los puntos de control que voy a colocar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Como yo ya tengo, fíjense, coordenadas, va a ser mucho más fácil. Para ello voy a añadir puntos de control en las intersecciones. Doy un clic aquí en añadir puntos de control y luego me voy a dar un clic haciendo un zoom lo que más pueda verlo. Por ejemplo, para colocarlo correctamente. Doy un clic aquí y luego me separo un poco. Doy un clic derecho con el mouse y voy a dar un clic en donde dice Input X y Y. Doy un clic ahí y aquí me dice que ingrese las coordenadas. Primero me dice que ingrese las coordenadas en X. ¿De acuerdo? Tengo las coordenadas en X que es 75, 7, 3 ceros.
¿De acuerdo? 757,000 en X. Y la otra coordenada es 98, 19, 3 ceros. Ya, ahora voy a dar un clic en OK. OK. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quién me dice? Ahora sí se georreferenció en el mapa del Ecuador, en la capa del Ecuador. Bueno, recién, exacto, lo que hizo es ubicarle a este raster en esa coordenada. Todavía no está georreferenciado, recién está ubicado. Para georreferenciar, una georreferenciación correcta, debería tomar los puntos, mientras más puntos, mejor. Pero para este ejemplo vamos a ver con 3 o 4 puntos, ¿de acuerdo? Ahora voy a dar un clic derecho y voy a hacer zoom a la capa. Igual, no se ve, pero ya puedo darme cuenta que voy a bajar esta capa. Puedo darme cuenta que por lo menos ya está ubicado sobre el mapa de Ecuador. O sea, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Es una señal que estoy haciendo bien las cosas. Está ubicándose ya en una posición correcta. Vamos con la segunda coordenada. Asimismo, voy a dar un clic a la capa, perdón, clic en el punto en la intersección, clic derecho, ingreso coordenadas. Y OK. Sí, entonces recién estamos dándole incluso una dimensión adecuada a este mapa. Y ahora sí mismo me voy por acá. Voy a esta otra intersección. Clic derecho, ingreso X y Y. En X. Y en Y. Y OK. ¿De acuerdo? Y un último punto. Muy bien. En X. Y OK. Perfecto. Una vez que ya tengo los puntos, los 4 puntos colocados, como podemos observar, aquí tengo el punto número 1, en el otro, en la parte derecha el 2, tengo el 3 y tengo el 4. Una vez que ya hice ese paso, voy a rectificar la imagen. En Geoprocessing, doy clic en Rectify. Ahora, el tamaño del píxel me dice que 7.9, los no data es 256, el tipo de desampleo es por el vecino más cercano, nearest neighborhood, y la localización, ¿en dónde voy a guardar? Yo voy a guardar esto en base de datos y voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar resultados. Correcto, resultados. Y añado. Aquí recién solamente selecciono la carpeta. El nombre, dice cobertura de agua potable. Es preferible no poner número tan largo los nombres, ¿no? Yo voy a poner AGPOT, ¿de acuerdo? Y siempre es bueno también que vaya acompañado con la extensión, así como lo tenemos en pantalla. Y luego voy a dar un clic en guardar. Perfecto, se guardó. Ahora, esta capa de aquí o este raster ya no me sirve y lo voy a remover. Ahora voy a buscar acá en mi carpeta base de datos, mi nueva carpeta que acabo de crear, como no asoma de primera vista, voy a dar un clic en refrescar. Y luego voy aquí a resultados. Miren, aquí tengo mi nueva capa y lo voy a añadir. Sí, ahora voy a bajar la capa y automáticamente ahora ya se añade en el lugar correcto. Es decir, que ya está georreferenciada. Podría de pronto comprobar esto. Riobamba Predios tengo. Vamos a cargar Riobamba Predios. Miren, Riobamba Predios, como es información descargada que está correctamente georreferenciada, pues ya tengo, miren aquí mi capa
con la cual podría corroborar que está georreferenciado. Pregunta, chicos. Ingeniero, disculpe, en este caso usted ya tenía la capa de todo el Ecuador georreferenciada, pero si la tuviésemos sin georreferenciar y sabiendo que el Ecuador abarca en sí distintas zonas, ¿cómo sería esto? Ya, muy difícilmente usted va a tener una capa de esa magnitud que no esté georreferenciada. Por lo general, todas las capas que si son oficiales van a estar georreferenciadas, así es que creo que no va a tener ese problema. Si no tiene georreferenciada esa capa, o sea, eso sería lo más complicado más bien, no tener georreferenciada esa capa. No le vería problema, la verdad. La información que no tenemos, la que estamos creando, es lo que no tendríamos georreferenciado. Por ejemplo, cartas topográficas. Ustedes trabajan, creo, con cartas topográficas. Para la próxima clase, averigüen de dónde descargar cartas topográficas y se descargan para georreferenciar esas cartas. ¿Más preguntas? Pues respecto a eso es lo que estaba explicando antes con este ejemplo de esta carta. Ah, ese respecto a los puntos, se puede hacer es en cualquier sitio, pero sí que se interceden de coordenadas, pero en cualquier sitio, puede ser en el centro. Claro. Ahí Sí, ya. sí, sí. O sea, usted se refiere a las intersecciones que están dentro del mapa. Sí, yo decía porque usted ponía estos puntos en como decirlo, en las esquinas, y yo me preguntaba si puede ser también en el centro. Sí, no, donde hay una intersección, lo que pasa que si yo pongo en el centro no voy a poder ver las coordenadas. Es por eso nada más, a menos que ya les haya apuntado, pero es por eso que puede ser de cualquier lugar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veo que no hay más preguntas. Ya, chicos, entonces para la próxima clase quede pendiente eso. Ah, antes de que me olvide, el día martes vamos a dar una prueba de la primera unidad para que por favor estudie. Ingeniero, esa prueba es netamente teórica, ¿verdad? ¿O es Sí, una práctica con lo que estamos viendo ahora? no, es netamente teórica, así es, todavía no. Lo que sí les Gracias. pido es que para la próxima clase ya tengan instalado el software para que ustedes practiquen. De pronto hagamos trabajos personales y me tengan que subir al aula, así es que tengan en cuenta eso, nada más. Bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, pues nos estamos viendo de Pues, aquí. una pregunta, respecto a la prueba, ¿cuánto tiempo nos da? Un ¿O es minuto por toda pregunta. allá? Si son 20 preguntas, 20 minutos. Disculpe, una pregunta. Dígame. Yo tengo ARMAP 10.5. ¿Es necesario descargarse el 10.8 o ya no? No, no importa. Igual funciona. Mi ingeniero, gracias. Eric. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Muy buenos días. Una pregunta, bueno, más bien como que un favor. No sé si es que puede subir el video de la clase pasada al aula virtual para poder verlo. Está el video de la clase pasada, si mal no me equivoco. Está porque estaba viendo y solo está la de 8 de junio y la del 10 de junio. Ya, entonces, si no está, ya la subo. Ya listo. Muchas gracias, ingeniero. Ok. ¿Algo más? Ya, chicos. Otra pregunta más. Dígame. Sobre que puse en el model, si, si, si existe el caso que no se puede descargar, ¿qué es la falla de la computadora o
que es demasiado es si sea la falla de la computadora y tengo que descargar uno más, ese de años pasados, ese de una versión pasada. A ver, no le entendí la Sí, pregunta. la pregunta es si el software, si instalamos en la computadora y no se puede abrir porque yo que sé que sea muy pesado o que la computadora no puede abrir, lo que haría es descargar unos, ese de una versión más pasada, sería. No, más bien en este caso allí sucede lo contrario. Las versiones pasadas tenían un peso de 4, 5, 7 gigas. Ahora la versión 10.8 no llega ni a 1 giga. Más bien es una versión más compacta, más liviana. Y si no se abre en la computadora es por el tema del crack. Está mal instalado, mal craqueado. Ese sería más Gracias. el inconveniente. Ajá. Gracias. Más preguntas, chicos, aprovechen. Dije, yo tengo el 10.4. ¿Habría problema? No, no habría problema. Si no le ha dado problemas, pues tranquilo, trabaje con el 10.4. Si es que no le ha dado problemas. Pero si es que se hace pesado al momento de abrir y todo eso, pues desinstale y instale el 10.8. Pero a ver, para los que van a desinstalar e instalar nuevamente este software, el 10.8, y les recomiendo que cuando lo hagan, desinstalen completamente y borren los archivos del disco de ArcGIS. O sea, pero no los archivos que hayan trabajado, sino los archivos de instalación. Inge, una última consulta. Claro. Inge, o sea, la prueba más o menos vendría a ser en sí todo ese PDF que vimos de conceptos fundamentales y funciones de los SIG. Correcto, los conceptos y por eso también les dejé ahí algunos archivos, uno solo, no son muchos, para que lean, porque de pronto de ahí también pueden salir algunas preguntas. Ya, pues. Ingeniero, disculpe, ¿qué valor tiene esta prueba de aquí? A ver, Todo el parcial. a ver, recuerden que para calificar, ¿no es cierto? Son 3 componentes, el componente de docencia, el componente de trabajo autónomo y el componente de prácticas, me parece, ¿no es cierto? Entonces, esta prueba, pues de pronto puede ir promediada con alguno de los componentes autónomos o prácticos. Porque yo al final del parcial, el componente de docencia, que sobre 4 va a ir solo. Eso para que tengan en consideración. Me parece que eso no sé si es que hablamos ya el primer día o si no lo hablamos, pues ya les comento para que estén pendientes de esa situación. Y no se vayan a confiar, por favor. ¿Algo más? Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, pues pueden retirarse y nos vemos la próxima clase. En este momento estoy ya subiendo la clase del 15 de junio, me parece que era, ¿no es cierto? Ya está la clase del 15 de junio. Para que lo repase. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.